que uno ve en las películas, quizás ahí el masaje en el pecho, cuando alguien sufre algún episodio cardíaco, y que hay distintas organizaciones, ONG, fundaciones y demás que están tratando de que esto sea casi obligatorio, creo que en algunos lugares ya lo es, de que todo el mundo sepa qué hacer ante una situación de estas. Ya lo tengo en línea entonces a Lucio Barbero, cardiólogo, matrícula profesional 2419. Lucio, Daniel Quintero desde Fénix, La Rioja, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va, Daniel? Bien, bien, Lucio, muchísimas gracias, doctor Lucio Barbero, gracias por atendernos. Bueno, Día Mundial del RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué importancia tiene conocer la técnica, doctor? Y qué importante sería que en todos los ámbitos se sepa, ¿no? Que por lo menos en la oficina, en las escuelas, en los clubes de fútbol, en todos los lugares, la gente sepa qué hacer ante un episodio cardíaco. Sí, Daniel, por ahí, avísame si se escucha bien porque estamos en un congreso y por ahí escucho mucho ruido de fondo. Se escucha perfecto, se lo escucha muy bien, doctor, se lo escucha perfecto usted. Bien, bueno. Bueno, con respecto a la reanimación cardiopulmonar, lo que la gente debería aprender, deberíamos todos aprender, es hacer el masaje cardíaco, ¿no? Es importantísimo eso, ya que lo primero que se hace cuando una persona pierde el conocimiento, aparte de comenzar, digamos, a tocar a la persona, a hablarla para ver si está consciente o no, lo primero que se hace es llamar a una ambulancia, ¿no? Hay que tener ese concepto claro siempre, 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 porque va a ser la ambulancia la que va a permitir que mejore el pronóstico de ese paciente. Bien. ¿Y cuál es la importancia de que se sepa en todos los ámbitos hacer, ¿no? Ya sea en una escuela, los docentes? ¿Hay alguna ley, esto se lo pregunto desde la más pura ignorancia, ¿no hay alguna ley que contemple eso de que se enseñe las técnicas? Sí, mira, yo no la tengo macheteada la ley, hay una ley, lógicamente el RCP se obliga a su enseñanza en las escuelas, en las fábricas, de hecho cada vez más vas a ver que por ley se está poniendo en lugares públicos los cardiodesfibriladores automáticos. Recuerda que nosotros los médicos desfibrilamos al paciente, tenemos cardiodesfibriladores que nosotros decidimos de qué manera usarlo, sincronizado, no sincronizado, con cierta cantidad de joules o no, pero en el caso de áreas públicas, cuando no haya un médico presente, de hecho ahora en La Rioja, en el Parque de la Ciudad, he visto... Sí, sí, yo lo vi al del Parque de la Ciudad, sí. Sí, sí. Es excelente. Vos lo que puedes hacer es ahí sacar ese cardiodesfibrilador, poner los parches como dice el esquema, y mirarlo bien, uno va en el centro del pecho y el otro va en el costado lateral del cuerpo, no es uno al lado del otro, sino es haciendo un vector eléctrico a lo largo del cuerpo. Eso que lástima que no tengamos algo visual, una cámara, porque sería mejor explicártelo, digamos, con una imagen, más que con palabras, pero es importante que haga un vector eléctrico, se coloque ese cardiodesfibrilador en el paciente que está inconsciente y que vos ves que no respira y por ende no le sentís el pulso tampoco, y que ya llamaste a la ambulancia, ¿no? Primordial esto, si la gente está escuchando, que sepa que primero es llamar a la ambulancia y ahí nomás se comienza la maniobra de reanimación. Perfecto. Esto puede significar la vida o la muerte de una persona, el accionar, saber primero las técnicas, doctor, y aplicarlas rápidamente puede ser la diferencia entre salvar una vida o perderla. Claro, de hecho un paro cardíaco no reanimado tiene el porcentaje de muerte prácticamente del 100%. ¿Mm? A diferencia de otros que, por ejemplo, si son reanimados de manera tardía, puede tener el 15-20%. Y si un paro cardíaco que está al lado de un médico o al lado de un personal entrenado, la sobrevida puede ser del 70%. O sea, mirá cómo cambian las cosas cuando vos tenés una persona entrenada al lado. Acá encontré, doctor, que es la ley 27.159 que establece la prevención integral de la muerte súbita, así como la ley 26.835 que promueve la capacitación en reanimación cardiopulmonar en el ámbito educativo. En las escuelas nada más por ahora. La ley exige que la instalación de desfibriladores externos automáticos en lugares públicos y de acceso público, la capacitación del personal. ¿Esto debería extenderse a otros ámbitos, doctor? Sí, sí, por supuesto, eso debe tener en muchos ámbitos. Mira, por ejemplo, si bien en un partido de fútbol está la ambulancia y hay un médico que está entrenado para eso, sí. No está de más tener un cardiodesfibrilador. Por momentos, te pongo un ejemplo, que vos vayas, no pasa nunca, pero puede la ambulancia estar llevando a un paciente que se descompensó por una deshidratación
y más tarde otro te hace un paro cardíaco. O sea que los ámbitos deportivos, sobre todo, los gimnasios sobre todo, deberían tener un cardiodesfibrilador automático, y bueno, los lugares públicos. Pero eso, como bien me dijiste vos, por esta ley, ya cada vez se ven más. Ya uno va a los lugares públicos y mira y ve que los cardiodesfibriladores están puestos. Doctor, aprovecho para hacerle otras consultas. Hace un tiempito atrás, y la radio lo tocó al tema, Fénix, hubo una serie de muertes súbitas de chicos de corta edad en Córdoba, mayormente haciendo práctica deportiva. Esto es algo que es algo que los cardiólogos están tratando de entender qué pasa, porque es, entre comillas, habitual, o es normal, entre comillas, quiero poner normal, ¿no? No, la muerte súbita existió toda la vida. Bien. El paciente puede tener una muerte súbita, que sería la muerte dentro de las 2 primeras horas del comienzo de los síntomas. Generalmente en el adulto la muerte súbita casi indefectiblemente es de origen cardíaco, es decir, se tapa una arteria de corazón, se produce una arritmia o un infarto primero, una arritmia después y el paciente se muere de eso. Ahora, si se muere un niño, hay que tener en cuenta que no tiene tiempo de hacer una enfermedad vascular un niño, ¿no? Es raro que se le tape una arteria. O ha nacido con una arteria menos, o hay una hipoplasia, es decir, una arteria coronaria que es chiquitita, o una agenesia, es decir, no tiene una arteria coronaria. Hay veces que hay corazoncitos que tienen una sola arteria. Entonces, por eso es muy importante, cuando los niños nacen, hacer una evaluación cardiovascular completa, para ver si no hay alguna de estas cardiopatías, digamos, que puedan en el futuro producir la muerte súbita, o no la muerte, alguna alteración cardiovascular en el desarrollo de ese niño. Mientras que en el adulto, después de los 35 años, sí, ya puede ser una arteria que se ha tapado y la causa de la muerte súbita ser un infarto, ser cardiopatía isquémica que le decimos los niños. Hace un par de horas, seguramente, no sé si tuvo oportunidad de verlo, doctor, una imagen muy impactante de un candidato a diputado en Misiones, creo, si no me equivoco. Misiones era Urí, en Misiones, ¿no? Que estaba participando de un candidato que estaba participando de un debate en vivo y sufrió el infarto en medio del programa. No sé si lo pudo ver a la imagen, ¿no? La pregunta es, no vi la imagen, pero sí he leído la noticia. Lo que no he podido leer nada de la historia clínica. Claro. Sé que en la noticia dice que los médicos constataron un infarto, pero bueno, habría que leer la historia clínica, ¿no? Porque a veces decir paro cardiorrespiratorio no necesariamente es un infarto. Puede haber tenido un ACV, puede haber tenido otra cosa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre infarto y paro cardíaco, doc? Claro, el infarto es cuando se mueren las células del corazón, y eso hace que ese grupo de células que se están muriendo tengan una alteración eléctrica, te llevan a tener una arritmia. Generalmente el paciente muere por una arritmia secundaria al infarto y no por el infarto en sí, porque el infarto suele ser un pedacito del corazón que ya queda sin vida. ¿Se entiende eso, cierto? Sí. ¿Cómo se reconoce? Porque yo pude ver el video, la verdad que es muy impresionante la de este candidato que estaba hablando, estaba participando, como le cuento, de un debate y empieza como a balbucear, empieza como a perder coordinación en lo que decía y se desploma. ¿Cómo se reconoce rápidamente, o cómo uno puede reconocer rápidamente lo que le está pasando, doctor? Bueno, es fundamental ver los signos. Si el paciente balbucea, habla mal, o tiene una alteración en la conciencia, lo ve que pierde fuerza de un brazo, pierde fuerza en un labio, o empieza a hablar mal, que se llama disartria, más probablemente sea un ACV. ¿No? Ahora, si el paciente tiene dolor de pecho, que se irradia hacia la mandíbula, hacia el brazo izquierdo, se pone pálido, sudoroso, y ese dolor de pecho es intenso, intensidad 9, 10, 10 en 10, o sea, el dolor que el paciente se agarra el pecho, le duele mucho, y sí, probablemente estemos en presencia de un infarto. Doctor, la última. ¿Existe información real de que se hayan multiplicado los casos coronarios después de la cuarentena? No, yo no tengo datos reales para decirte, tendríamos que sentarnos a ver. Lo que yo sí creo que después de la pandemia lo que hubo, hay mucha gente que se ha acostumbrado al sedentarismo, de que no se hacen los controles cardiológicos. Te doy un ejemplo, hay gente que después de la pandemia hace home office, o sea, se queda en la casa a trabajar con la computadora. No se hacen controles cardiológicos y vienen ahora, después de que pase la pandemia y todo, y tienen 320 de triglicéridos, claro, que es una grasa que está en sangre. Justamente ahora en el Congreso estuve en una charla de cardiometabolismo donde habla de que cada vez que vos estás con estos valores tan elevados,
las arterias van paulatinamente tapándose, ¿tá? Y mucha gente ha empezado ese trabajo de oficina en su casa, no se levanta a la mañana, no se va a hacer trabajo, no hace deporte, se alimenta mal, porque está en la casa, es más fácil abrir una Coca-Cola y no hacerte una ensalada de fruta, por decirte. Bueno, lógicamente esa alteración metabólica te lleva a que esas arterias se vayan tapando. Entonces esto no pasa de un día para el otro, lo que quiero llegar es que por ahí, si hay más eventos, es porque también hay menos control, ¿sí? Nadie se enferma de la nada, es muy raro que pase eso. La gran mayoría de la gente que tiene una muerte súbita o que tiene un infarto ha tenido una enfermedad muchos años antes, pero no ha sido diagnosticada o fue diagnosticada y no fue tratada. Perfecto. Doctor, y como siempre, ¿no? Antes de cualquier tipo, porque eso también hemos tenido ya en La Rioja, ¿no? Sobre todo, lamentablemente, ahí en las canchas de los fútbol de veteranos, lamentablemente se ha vuelto habitual que tener alguna víctima allí. ¿Es necesario ya que para cualquier tipo de práctica deportiva, amateur, profesional, se exija un apto médico total? Por supuesto, pero eso ni se discute. O sea, yo no puedo entender cómo, yo me enteré el otro día, pero no quiero hablar mucho para que no se enoje nadie, me enteré el otro día que un enfermero hace electrocardiograma y evalúa los deportistas de alto rendimiento, porque el fútbol tiene un alto rendimiento, dinámico y estático. El fútbol, estás corriendo, hace una fuerza tremenda en las piernas y en tu cuerpo. Estás corriendo en una cancha que tendrá 90 metros, tiene el campo de fútbol 11, y tenés más de 40 y pico de años, lo cual ya no estás en condiciones de hacer ese tipo de actividad física, y me decís que te dio un enfermero, sin desmerecer a mis queridos amigos enfermeros, que son muy buenos, muchos de ellos licenciados, pero no son ellos quienes tienen que verte el electro, es un cardiólogo. Encima te quedas cortísimo, porque tenés que hacer una evaluación cardiovascular global, tenés que ver el electro, tenés que ver el ecocardiograma, tenés que hacer una prueba de esfuerzo para ver ese paciente en su máximo esfuerzo, arriba de un ergómetro, de una bici, y en su máximo esfuerzo evaluar su corazón. Si soporta el máximo esfuerzo y no hay ningún cambio, ya le puedes dar el alta para hacer actividad física. Y dentro de eso, actividad física tiene que adaptarse a la edad del paciente y al estado físico previo. Un ejemplo te pongo. Vos nunca hiciste actividad física, tenés 100 kilos de peso, ¿cierto? Sí. Y un día te vas a jugar a la pelota y salís, sos número 2 y te echas un pique hasta el área contraria para hacer un gol. Eso es muy, muy malo para el corazón porque no está adaptado para nada. Te pongo otro ejemplo, un paciente igual, ponele que tenga 100 kilos, pero que el paciente entrena 3 veces por semana en el gimnasio y juega la pelota los martes y juega la pelota los sábados. Hace un pique como número 2, llega al área y mete un gol. Pero su cuerpo, a pesar del sobrepeso, está entrenado para ese tipo de actividad física. Ese es el problema. Es muy individual la exploración cardiovascular. No es lo mismo un paciente con sobrepeso entrenado que un paciente con sobrepeso obeso. No es lo mismo un paciente diabético que está muy predispuesto a tener un infarto que un paciente no diabético. Doctor, muchísimas gracias por atendernos y seguramente lo vamos a hablar de nuevo porque es muy didáctico a la hora de explicar los temas. Muchas gracias. Gracias, chicos. Que anden muy bien. El doctor Luis Barbero, cardiólogo, yo lo saludé como si estuviera otra vez de acá, de La Rioja, Uri. No, yo dije Fénix, La Rioja, después me di cuenta que es el doctor Barbero de acá. El Día Mundial del RCP. ¿Dónde vi el aparato este que tienen en el Parque de la Familia, que está allá en el sur? Ahí pude ver uno, sí, tiene todas las gráficos explicativos y demás, pero en el Parque de la Juventud también, en la terminal hay otros, claro. Pero tiene que haber alguien que sepa también, ¿no? Está bien, es cierto que tienen una serie de gráficos pero siempre sería mejor que se pueda enseñar esto, ¿no? Que sea hasta dentro de la materia de las currículas, aprender, ¿no? Pueden ser vitales esos minutos, lo acaba de decir el doctor Barbero. 35 minutos pasaron de las 17, dale Chino.